Muchas gracias, Beatrice, muchas gracias al Instituto por la oportunidad de invitarme a hacer la presentación de este importante libro. Muchas gracias al autor por concederme este privilegio. Manual para hundir un país es el sugerente título escogido por Israel Mérida Martínez para identificar el libro de su autoría que presentamos esta tarde desde el Instituto Interamericano para la Democracia en Miami. Israel Mérida Martínez ha escrito 13 libros que tienen presencia en varias áreas de nuestro continente y también en Europa. Ha sido multipremiado por composición literaria y consiguió por los méritos y la calidad de su obra que por primera vez un periodista y escritor boliviano fuera nominado a los premios de Napolitan Victory Awards en la categoría Mejor Libro Político del Año 2021. Este premio, otorgado por The Washington Academy, se considera el Oscar de la comunicación política. Así es que debo agradecer el privilegio que me han concedido de ser la presentadora de esta tarde. El volumen que comentaremos, contentivo de 12 capítulos, recoge de forma cronológica los momentos cruciales vividos en Bolivia tras la huida de Evo Morales, cuando el proceso electoral con el que pretendió postergarse en otro mandato en 2019 fracasó tras denuncias de fraude. También refiere la posterior transición en la que muchos creímos esperanzados que el proceso de recuperación de la democracia en Bolivia había comenzado. Y finalmente recoge los errores estratégicos que terminaron abriendo paso para el regreso del partido del MAS al poder en esa nación que como sello de responsabilidad histórica lleva el nombre del libertador, Simón Bolívar. Si tuviéramos que describir este libro, podemos decir que está basado en una minuciosa búsqueda realizada por su autor, en la que a partir de fuentes periodísticas debidamente consultadas y citadas, se fue componiendo el relato de los sucesos que de forma consecutiva y como en un espiral se fueron sucediendo para que tras un breve momento de regocijo, la desesperanza se apoderara nuevamente del sentir popular en Bolivia, sobre todo entre quienes por un momento creyeron que la salida de Morales y todo lo que él representaba habría constituido un hecho irreversible. Pero como el periodismo ejercido de manera responsable puede ser considerado a la vez un ejercicio de principios cívicos y éticos, el autor del Manual para hundir un país recurre en su escritura tanto a reportes periodísticos como a preceptos de base moral y de fe, que son en definitiva parte de los valores que deben sustentar las sociedades a las que aspiramos o deseamos poder construir. Mientras repasaba las páginas de este compendio y me preparaba para hacer estos comentarios a manera de introducción, no me pude sustraer al ejercicio de viajar al pasado y regresar a los años 80 en Cuba, cuando en tiempos de su desempeño como líder cocalero, Evo Morales era presentado por Fidel Castro entonces en foros multitudinarios, de los que formé parte como periodista, como el proyecto de líder que Evo Morales serviría después como una pieza más del entramado criminal transcontinental que Castro diseñaba y que posteriormente fue dado a conocer como corriente del socialismo del siglo XXI. Es decir, desde mi punto de vista, el antecedente del argumento de este volumen escrito por Mérida Martínez, que puedo sugerir como manual de consulta para entender mucho de lo que hoy acontece en Bolivia y también en América, como por ejemplo, en el caso específico de Bolivia, por qué el número creciente de presos por razones políticas, por qué el encarcelamiento de Yanine Áñez, que después de haber sido presidenta interina del país es tratada como una delincuente común, y por qué un fugitivo de la justicia como lo es Evo Morales se pasea por el continente y en su país de manera impune, podemos entender, desde mi punto de vista, que el antecedente histórico de muchas de estas realidades me atrevería a ubicarlo en La Habana de los años 80 y en ese laboratorio en el que se engendró lo que después conocimos como castrochavismo y del cual Evo Morales es una de sus figuras. Bolivia padeció esos 13 años bajo el mandato de alguien que, como recoge el autor en su libro, avergonzaba a los bolivianos de tan solo pronunciar tantas barrabasadas, porque existió un laboratorio en una isla llamada Cuba, que aunque muchos subestimaron y aún consideran que se sobredimensiona,
consiguió fabricar e impulsar para posesionar en puestos de gobiernos a figuras como Evo Morales, Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Pedro Castillo, por mencionar solo algunos, que además de los sobrados elementos para señalarlos como delincuentes, también pasarán a la historia como un periodo de vergüenza en el que algunas naciones de Latinoamérica fueron gobernadas por personas iletradas. E igualmente, quienes estudien esta etapa de la historia se preguntarán por qué nosotros los permitimos. Y es que para poder colonizar naciones y apoderarse de sus riquezas y conseguir que por deudas de gratitud se comprometa la soberanía en nombre de una ideología, hace falta encontrar hombres sin criterio, que un cerebro maquiavélico consigue manejar como fichas para su juego. También hace falta que las personas, en lugar de informarse, se dejen engatusar por discursos populistas basados en la instigación al odio de clases y a los prejuicios raciales, y que los pueblos ignoren el ejemplo de los errores cometidos por otros pueblos que han concedido todos los derechos a los caprichos de un caudillo y han puesto en manos de hombres inescrupulosos el poder de conducir el destino de una nación, como también lo explica mi colega en su libro. Por eso, en la tarde de hoy, cuando presentamos el manual para hundir un país, podemos decir que el proceso descrito por el autor constituye una fórmula que hemos visto repetirse, donde las variantes están condicionadas por las especificidades de cada país. Pero en este libro podemos descubrir muchos elementos en común. Por eso recomiendo su lectura, porque de ella todos podemos y debemos aprender. Muchas gracias.